Muy buenas tardes. Mi nombre es Yara del Pilar Angulo. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Soy egresada de la carrera de Comunicación Humana en la Universidad de las Américas de la Ciudad de México. Y pues es para mí un gran privilegio tener la oportunidad de platicar de este tema del que he aprendido muchísimo en los últimos años, del que sigo aprendiendo cada vez más, que me apasiona. Entonces, pues muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Quisiera yo empezar acerca, en cuanto al tema del autismo, platicando un poquito acerca del símbolo que desde 1999 se ha utilizado para representar el trastorno del espectro autista. Y ese es el rompecabezas de colores, que simboliza la complejidad que implica el autismo. Este símbolo no ha estado carente de ciertas controversias porque algunas personas pues lo han identificado, lo han asociado a que quiere decir que las personas con autismo les faltan piezas o son personas que son un misterio y que no se pueden ensamblar. A mí en lo personal me gusta muchísimo esta analogía y la asocio en realidad a todas las personas. Todos seríamos un rompecabezas con piezas que nos va dando el ambiente y piezas que nos va dando la biología, que nos va dando la genética y que nuestras experiencias, las experiencias que vamos viviendo, pues nos van ensamblando, ¿no? Y no es diferente para las personas con autismo. Entonces, creo que desde la educación especial tenemos un lugar y un rol privilegiado en cuanto a este ensamblaje de las personas con autismo. Tenemos las estrategias, tenemos las herramientas para ir apoyando este ensamblaje y esta adquisición de estrategias que necesitan las personas para ir mejorando su calidad de vida. Entonces, pues me gustaría también empezar platicando un poquito de la relevancia de este tema, que sin precedentes ha tenido un incremento en la prevalencia. La Organización Mundial de la Salud platica y nos propone que 1 de cada 100 niños van a ser diagnosticados con autismo. Sin embargo, uno de los datos más actuales lo presentó la CDC en Estados Unidos en diciembre del año pasado y propone que 1 de cada 44 niños a los 8 años va a tener un diagnóstico de autismo. En México, desafortunadamente, no tenemos un dato tan actualizado, tan reciente, pero se estimaba en el 2016 en un estudio realizado por la Fundación Autism Speaks y la Fundación Clima, que 1 de cada 115 niños presentan este diagnóstico en nuestro país. Entonces, pues ante estos números es muy evidente la importancia de estar actualizados, de estarnos seguir aprendiendo acerca de este tema y seguir adquiriendo estrategias para ayudar a las familias que cuentan con un familiar con autismo. Me gustaría partir también de una de las referencias más importantes a nivel mundial, que es el DSM-5 para el diagnóstico de diferentes condiciones y trastornos. ¿Y qué nos va diciendo ese DSM-5 con respecto a lo que significa, cómo define el autismo? El autismo es un trastorno del neurodesarrollo. Eso quiere decir que en la medida o en la forma en la que se va desarrollando ese cerebro, se va cableando, se va conectando de una manera diferente. Y esas diferencias las vemos como dificultades en la comunicación, en la interacción social. Eso quiere decir que las personas con autismo tienen dificultades en la reciprocidad social y emocional. Eso quiere decir que les va a costar mucho trabajo modular eh, su conducta en función a la persona que las escucha. También la comunicación no verbal para la interacción social, es decir, que van a tener dificultades para utilizar
el contacto visual, los gestos, el lenguaje no verbal para poderse comunicar con otras personas, y que también les va a costar trabajo desarrollar y mantener relaciones sociales porque las estrategias para convivir con otras personas no las van a adquirir de la misma manera que el resto de la población. Por otra parte, también un criterio importante para el diagnóstico del autismo es la presencia de intereses repetitivos y restringidos. Esto quiere decir que las personas con autismo usan movimientos, objetos y el habla de manera que pareciera ser no tan funcional. En un momento más platicaremos porque digo que pareciera. Una insistencia a mantener las cosas del mismo modo, una rigidez, una inflexibilidad hacia que las cosas, que las rutinas vayan cambiando. Intereses restringidos o fijos, eso quiere decir que parecen expertos en determinados temas, que tienen una gran capacidad para focalizar su atención y hacerse especialistas en determinados objetos, en determinados temas, en determinados personas, etcétera. Y una hipo o hipersensibilidad, eso quiere decir que su registro de los estímulos está elevado o está disminuido. Algo importantísimo en del diagnóstico del autismo es que los síntomas deben estar presentes desde la niñez. Y algo súper interesante es que se ha descubierto que muchas personas logran no presentar, o parece que no presentan la sintomatología hasta que las demandas del contexto se van incrementando. Y entonces es ahí cuando la persona tiene más dificultades y entonces empieza a averiguar qué está sucediendo. También hay personas que desarrollan estrategias, que van desarrollando estrategias y entonces van enmascarando estas dificultades, pero en realidad cuando uno platica con ellas, pues, se percibe la dificultad que realmente implican cierta convivencia social, ciertos estímulos. Algo también muy importante es que para poder diagnosticarlo, estas dificultades, estas diferencias tienen que causar una dificultad en las áreas sociales, ocupacionales y en general en todas las áreas que implica el desarrollo de la vida cotidiana. También es importante, y más adelante platicaré este aspecto de que es importante diferenciarlo de otros diagnósticos como la discapacidad intelectual y el retraso global del desarrollo, del que platicaré más adelante. Algo importantísimo también es entender, para entender esta complejidad del tema del autismo, es que hasta el día de hoy todavía estamos batallando un poco con entender las causas, qué es lo que ocasiona y lo que origina el autismo, ¿no? Todos los estudios, no hay un factor específico que podamos mencionar todavía, pero parece ser que todos los estudios apuntan que la combinación de factores genéticos con factores ambientales durante la maduración del cerebro, durante el desarrollo del cerebro, se van combinando para dar diferencias a este cableado que les decía yo del sistema nervioso central, ¿no? Algo también interesante es que si bien hay riesgos que están presentes en las personas, por ejemplo, puede ser que el papá de un niño con autismo tenga un gen asociado al autismo y él mismo no presentarlo. Sin embargo, cuando tiene un hijo, su hijo sí lo desarrolla, ¿no? Entonces, hay muchísimas cosas que nos faltan todavía por aprender en cuanto a las causas que originan esta condición. Platicando un poco de estos aspectos hasta ahora, corremos un poco el riesgo, ¿no?, de quedarnos en las etiquetas y no en ahondar en la experiencia de las personas con autismo. Y me gusta muchísimo esta frase del doctor Barry Prisant, que es uno de los fundadores de una metodología para el tratamiento del autismo llamada CERTS, que nos dice que el autismo no es una enfermedad, eso es importantísimo clarificarlo, es una forma diferente de ser humano. Eso quiere decir, como les decía yo al principio, ¿no? Es una forma diferente en la que el sistema nervioso central, en que las conexiones y la manera en la que aprendemos y procesamos el mundo es diferente, se va desarrollando de manera diferente al promedio de las personas. Y por lo tanto, para poder ayudar, no necesitamos cambiar a la persona ni arreglarla. Necesitamos trabajar para entender qué es lo que está sucediendo, cuáles son las explicaciones detrás de eso que estamos viendo y después cambiar nosotros las estrategias para abordarlo, cambiar nosotros las experiencias que vamos ofreciéndole a las personas
para entonces facilitar muchísimo la vida cotidiana. Entonces, en esta parte de entender, de ir más allá de lo que vemos, de esta visibilización que se le ha dado al autismo, de esas características que han explotado muchas series de televisión, muchos libros, muchas películas donde se representan a personas con autismo, me gustaría compartirles algunos de los porqués de esas conductas, qué hay detrás. También aquí hay mucha área de investigación todavía, ¿no? Nos falta entender muchísimas cosas, pero muchas investigaciones apuntan a que estas dificultades sociocomunicativas y estos intereses restringidos y conductas estereotipadas que platicábamos al principio se deben a tres áreas diferentes, ¿no? Tres propuestas diferentes, a tres mecanismos: la coherencia central, la teoría de la mente y el procesamiento sensorial. Entonces, platiquemos un poquito de cada una. La coherencia central propone que la mayor parte de las personas procesamos las cosas de manera global, es decir, que vamos observando los diferentes detalles de un evento, de un objeto, y los vamos integrando para darles un significado. Sin embargo, parece que las personas con autismo tienen preferencia y tienen gran facilidad para identificar esos detalles y focalizar su atención a esos detalles o esas partes de los eventos y de las cosas. Por ejemplo, si yo presento este set de juguetes a un niño, normalmente lo que va a ocurrir de manera automática va a identificar que el juego es el doctor, ¿no? Y va a saber perfectamente qué es lo que hay que hacer y va a asignar quién va a ser el paciente, quién va a ser el doctor, para cómo se usan las cosas y demás. Un niño con autismo es muy probable que en lugar de interpretar todo y juntar todos estos elementos, se focalice en uno solo. Y entonces se enfoque muchísimo más en ver cómo sube y baja la jeringa o en escuchar cómo se escucha el estetoscopio, y le sea muy difícil llegar a este juego en donde todos representan un rol diferente, ¿no? Entonces, parece ser que a partir de esta propuesta de la coherencia central podemos explicar esa atención excesiva a los detalles, ¿no? El que un niño, en lugar de jugar con un coche a carreritas, se quede observando las llantitas por mucho tiempo. Este gran interés que platicábamos al principio, ¿no? Estos grandes especialistas en dinosaurios, en números, en trenes, se debe a esta focalización en detalles muy específicos. También la ecolalia, que la ecolalia es la repetición de frases completas o de palabras, y que parece ser que cuando las usan no guardan una relación con el momento en el que están viviendo. También podemos explicarla a partir de la coherencia central. Eso quiere decir que cuando un niño nos está repitiendo la frase de una película, que parece ser que no entendemos por qué está hablando de eso en ese momento, porque no hay ningún objeto que se parezca a lo que vimos en la película, para la persona con autismo sí. Se fijó en un detalle específico de ese momento y a la hora de repetir la línea de la película, entonces está haciendo referencia a algún detalle en específico que se acordó, ¿no? Entonces, hace algún tiempo se pensaba que la ecolalia se tenía que eliminar, que era algo que no le funcionaba a la persona con autismo, y ahora sabemos que es una manera de comunicarse. Y finalmente también la coherencia central explica esta tendencia a mantener las cosas de la misma manera, ¿no? Que las rutinas permanezcan igual, que si acomodan las cosas de determinada manera, siempre las encuentren igual, ¿no? Porque si cambiamos un paso, si cambiamos un objeto, entonces para la persona con autismo ya no es lo mismo, ya no sigue siendo el objeto o el evento que él conocía. Entonces, me acuerdo aquí, por ejemplo, de una anécdota que me comentaba una mamá alguna vez, que ella siempre tenía que utilizar los mismos aretes para recoger a su hijo de la escuela, porque si se ponía otros aretes o no traía esos aretes, el niño lloraba porque no lograba terminar de identificar a su mamá, ¿no? Entonces, es interesantísimo estas características que parecen no tener como tanto sentido. Otra de las explicaciones que también nos ayudan a entender el porqué de otros repertorio de características de las personas con autismo es la teoría de la mente. La teoría de la mente es la habilidad que tenemos para poderle atribuir a las otras personas pensamientos, sentimientos,
deseos, intenciones diferentes a las nuestras. Entender que la otra persona tiene una mente propia. Y esta es una herramienta crítica para poder interpretar lo que otros hacen y poder predecir lo que otros hacen, ¿no? Si yo sé perfectamente que si toco una puerta, la otra persona que está del lado me va a escuchar y me va a decir, adelante, porque sé que la otra persona va a interpretar eso que yo hago. Yo sé que si voy manejando en un coche y me le meto a otra persona en el tráfico, pues me va a decir algo, me va a reclamar, ¿no? Entonces, las personas con autismo parece que tienen grandes dificultades para adquirir esta habilidad de leer al otro de manera espontánea. Necesitan una enseñanza muy metódica acerca de estas habilidades para entonces poderlas utilizar. Y entonces detrás de esta teoría de la mente, de estas dificultades en la teoría de la mente, podemos explicar por qué las personas con autismo tienen dificultades para regular su conducta basándose en lo que el otro pudiera estar pensando o sintiendo, ¿no? Porque no puede estar haciendo, ¿por qué no puede estar gritando o haciendo un ruido molesto cuando la otra persona está así, ¿no? No va a dejar de hacerlo porque no logra entender que esto para la otra persona quiere decir, basta, necesito que lo dejes de hacer. Dificultad para tomar en cuenta lo que los otros saben. Y entonces puede pasar que la persona con autismo platique muchas cosas y nos dé mucha información de la que no tenemos información nosotros y entonces no entendamos nada. También que no tome en cuenta los intereses del otro, ¿no? Y en esta parte que platicábamos hace un momento de que son grandes especialistas en determinados temas u objetos, puedan estar hable y hable de determinadas cosas y aunque la otra persona tenga una cara de aburrimiento terrible, no frenen y continúen. Dificultades para la comprensión literal más bien tienen una comprensión literal del lenguaje figurado, ¿no? Y entonces, si mamá llega y dice, qué bonito, ¿eh? Lo van a interpretar como que esa conducta está bien, ¿no? Que es algo que deberían seguir haciendo, en lugar de tomar en cuenta también los gestos y el lenguaje no verbal. También pues mucha dificultad para la incomprensión de los motivos que guían las acciones del otro, ¿no? A lo mejor a un adulto con autismo se le va a dificultar y se va a enojar muchísimo porque el otro se equivocó de horario y llega más tarde, ¿no? Y entonces no entiende que la otra persona tenía otra información o pensaba una cosa diferente, ¿no? Y entonces se va a enojar de manera excesiva. Uso de comentarios socialmente inadecuados, ¿no? Esta parte de que hay cosas que decimos en ciertos lugares y otras cosas que sí pueden ser públicas, que sí podemos comentar, no logran hacer esa diferenciación tan clara. Y también, pues, en los niños, esta dificultad de la teoría de la mente también les dificulta poder participar en el juego simbólico, ¿no? Si no sé lo que hace un doctor, lo que piensa un doctor, si no sé lo que hace un superhéroe, lo que piensa un villano, entonces no puedo representar ese juego, esos roles en un juego. También aquí en este punto quiero platicarles un poquito acerca de la atención conjunta, que todavía no está tan claro si forma parte de la teoría de la mente o también es un punto aparte. La atención conjunta es la habilidad que tenemos para prestar atención de manera simultánea tanto a los objetos como a las personas, para entonces garantizar que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Si yo volteo a ver constantemente a la puerta, lo que seguramente van a hacer ustedes es voltear a ver la puerta, ¿no? Y ver qué es lo que me está llamando la atención y entonces poder estar en sintonía. Las personas con autismo tienen gran dificultad en dividir esa atención y entonces se focalizan mayormente sobre los objetos. Entonces, todavía no sabemos si esta dificultad también forma parte del desarrollo de la teoría del amante o es una dificultad aparte, una manera diferente de procesar la información. Y finalmente les mencionaba yo acerca del procesamiento sensorial también como una de las causas o uno de los motivos por los cuales podemos explicar muchas de las características de las personas con autismo. El procesamiento sensorial es cómo vamos recibiendo y procesando la información que viene de nuestros sentidos, cómo procesamos la información que viene de la vista, del olfato, del oído, de nuestro sistema vestibular. Las personas con autismo con mucha frecuencia presentan hipo o hipersensibilidad a los estímulos. ¿Eso qué quiere decir?
cuando hay una hipersensibilidad, que ante una pequeña cantidad de un estímulo determinado, el sistema nervioso se sobreexcita y entonces puede llegar a saturarse y se necesita muy poquita cantidad de ese estímulo para llegar a esos niveles. Entonces, la persona pudiera manifestarse como molesta, como incómoda o incluso con miedo. Y una hiposensibilidad es cuando una persona requiere grandes cantidades de un estímulo para entonces darse cuenta que ahí está el estímulo, ¿no? Y entonces vemos conductas como de búsqueda, que está constantemente viendo dónde puede conseguir ese estímulo para entonces poderlo procesar, ¿no? Y, por ejemplo, eso lo vemos muy comúnmente en niños que tienen que estar constantemente dando vueltas o balanceándose para poder recibir esa información propioceptiva, esa información de su cuerpo de manera adecuada, ¿no? Entonces, el procesamiento sensorial nos podría explicar por qué hay personas con autismo que evaden ciertos contextos, ciertos olores, ciertas comidas, ciertas texturas en su piel, o por qué, por el contrario, ¿no? Buscan excesivamente esos movimientos o buscan excesivamente ciertos colores, ciertos sonidos y una y otra vez están haciendo lo mismo para conseguirlo. También podría explicar estos movimientos estereotipados como por ejemplo lo que les decía yo del balanceo, el aleteo, ¿no? Una manera como de regular y de buscar esa estimulación. Las dificultades también para medir el peligro o por el contrario, ¿no? Cautela excesiva. Como mi umbral es tan alto o es tan bajo, pues entonces o me arriesgo demasiado o mejor no me arriesgo para entonces no evadir y no tener acceso a esas cosas que me incomodan o que me dan miedo. También esto lo vemos manifestado como desregulación emocional, ¿no? A lo mejor niños que tienen muchos berrinches, pero que en realidad es una manera de decir, no estoy logrando procesar, esto es demasiado para mi organismo, necesito evadirlo, necesito alejarme de él. Y también, como les decía yo hace ratito acerca de la inflexibilidad, ¿no? Esta tendencia a mantener las cosas de la misma manera o que las rutinas permanezcan igual, porque él ya sabe cómo procesarlas y si las cambiamos, entonces ya no tiene a lo mejor las estrategias para procesarlas. Entonces, todas estas diferencias, todas estas explicaciones también nos ayudan a entender al autismo como un espectro. Eso quiere decir que hay diferentes intensidades y hay personas en las que sí se manifiestan ciertas características y hay otras personas que no. Y a pesar de eso, comparten el mismo diagnóstico, ¿no? La misma etiqueta para explicar todas esas sintomatologías. Entonces, ante toda esa variación, ante toda esa diversidad de cosas que vamos observando, ¿cómo llegamos a un diagnóstico? ¿Cómo le hacen los especialistas y los profesionales para llegar a un diagnóstico? Como son tantas las áreas que están implicadas, necesitamos un equipo multidisciplinario. Eso quiere decir que necesitamos especialistas de diferentes áreas para poder verdaderamente cerciorarnos los niveles de desarrollo de la persona. Entonces, de cajón, digamos, lo ideal es que se hagan pruebas específicas, como por ejemplo el A2, el ADR, el MCHAT. Adicionalmente, también podamos evaluar el desarrollo en general, cómo están las habilidades intelectuales, cómo es la conducta adaptativa, cómo esa persona se va desenvolviendo en el día a día, cómo se encuentra ese procesamiento sensorial de que platicamos, cómo son sus habilidades del lenguaje, porque bien lo dijimos, hay una parte donde el lenguaje social está afectado, pero también hay un gran número de personas con autismo que no logran desarrollar un lenguaje verbal. También cómo están los procesos neurológicos, cómo están las habilidades motoras y cómo están las habilidades conductuales. Algo también que me parece importantísimo, y más adelante también lo platicaremos, es que la edad promedio en la que se realiza el diagnóstico del autismo es a los 4 años. Sin embargo, ya existen muchas herramientas que nos permiten hacer un diagnóstico bastante certero desde los 2 años. Y esto es importantísimo para la intervención. Platicaremos un poquito más adelante porque esta intervención es crítica que se haga muy cercana a esos 2 años.
También hace unos momentos platicábamos acerca de que es importante diferenciar el autismo de otras condiciones, de otros diagnósticos. Entonces, tenemos que tener las herramientas para poder diferenciar el autismo de otras cosas que se parecen, como por ejemplo el retraso global del desarrollo, que es un diagnóstico que se le da a niños menores de 5 años cuando no van adquiriendo los hitos del desarrollo, pero no se les puede evaluar con medidas estandarizadas por su edad o por el nivel de habilidades que tienen. También necesitamos aprender a diferenciarlo del trastorno específico del lenguaje, que platicábamos que una de las características principales pues es la afectación al lenguaje, ¿no? Pero también este trastorno específico del lenguaje comparte esa similitud del desarrollo tardío o dificultades para adquirir el lenguaje. Y finalmente el trastorno de la comunicación social, que básicamente comparte todo el aspecto que platicábamos acerca del desarrollo del lenguaje, de las dificultades en el desarrollo del lenguaje social, pero que no están presentes estos intereses intensos ni estas actitudes repetitivas. Algo que también es importantísimo mencionar es que el autismo muchas veces no va solo, va acompañado de otros diagnósticos, va acompañado de otras condiciones neurológicas como la discapacidad intelectual, como el TDA, otras afecciones médicas y otros trastornos neurológicos. Entonces, para poder observar todas estas cosas es imposible que lo haga un solo especialista. Es necesario que los diagnósticos se hagan en equipos multidisciplinarios. Ahora, también en esta diversidad que hemos hablado, que implica el autismo, que no dos personas con autismo presentan las mismas características, pues también necesitamos intervenciones terapéuticas diferenciadas, diferentes, para atender las necesidades particulares de esas personas, ¿no? Y entonces podemos clasificar estas intervenciones dentro de un continuo que va desde las intervenciones que son de tipo conductual y por lo tanto siguen los principios conductistas en donde son ambientes muy estructurados y entonces como se van generando las habilidades es a través de estímulos y respuestas, ¿no? Donde si el niño va aprendiendo o va haciendo determinadas conductas, entonces se le va dando un premio, se le va reforzando eso que va haciendo. Y por el otro lado tenemos, en este continuo, tenemos las intervenciones de tipo sociopragmática, que son intervenciones que se llevan a cabo en ambientes naturales, en contextos de la vida diaria, y donde la motivación, se busca que la persona genere motivación intrínseca, es decir, que vaya aprendiendo por la motivación interna que él va teniendo o por la motivación social, ¿no? Por el poder compartir un abrazo, una sonrisa, un bien hecho con otras personas, ¿no? Entonces, aquí incluye algunas de las intervenciones más escuchadas que ya tienen un respaldo científico, que ya van siendo medidas de veras la funcionalidad que van teniendo sobre las personas con autismo, ¿no? Pero algo también importantísimo para las personas que van buscando una intervención para sus familiares y también para nosotros como profesionales es entender que no hay un solo profesionista o una clínica ni un lugar mágico que le dé todas las respuestas a una persona con autismo. Y también tenemos que eliminar esta búsqueda de la normalización, ¿no? Que la persona llegue a hacer las mismas cosas que el promedio de la gente, ¿no? Entonces, por eso necesitamos adquirir una gama de herramientas. No todas las herramientas nos van a servir para todas las personas, ni todas las estrategias van a funcionar en todas las familias. Necesitamos ser flexibles también como familias, como profesionistas, para ofrecerles gran variedad de estrategias que vayan de veras adaptándose a las características personales y únicas de cada persona. Entonces, si no podemos seguir una receta de cocina, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué cosas necesitamos tomar en cuenta? Que sí podemos dar como por cierto.
Un punto importantísimo es que el pronóstico de las personas con autismo depende de una intervención temprana. Hay que recordar que el cerebro tiene la habilidad de ser plástico, ¿no? Tiene esta plasticidad que es muchísimo más evidente en los cerebros jóvenes. Entonces hay que usar esto a nuestro favor para que el niño con autismo, aprovechando esta capacidad de su cerebro para ir conectándose de manera fácil, de manera rápida, eh, lo pueda hacer a la brevedad. También, obviamente, hay muchos caminos, hay muchas conexiones que en un niño pues no se han generado. Entonces, con una intervención temprana se van generando bien desde la primera vez, ¿no? Y no se generan y después se tiene que hacer una intervención en donde se tenga que generar una diferente, ¿no? Eso es muchísimo más difícil que desde un inicio adquirir una estrategia correcta. Como les decía, yo no dejo de ser insistente en esta parte de la presencia de un equipo multidisciplinario. No, como lo decía la diapositiva anterior, lo ideal para una persona con autismo es que sea atendida no solamente por una persona, son muchas áreas las que hay que abordar. No somos solamente lenguaje, no solo somos conducta, no solamente somos habilidades académicas, somos personas y entonces necesitamos que ese conjunto de lo que somos, esas piezas que platicábamos al principio, vayan atendiéndose, vayan ayudándose a ensamblar, ¿no? Y eso es imposible hacerlo desde una sola perspectiva. También es importantísimo que en cualquier metodología que se elija para la intervención haya una propuesta muy clara de objetivos, ¿no? ¿Qué se va a hacer primero? Y una vez que lo logre, ¿qué es lo que se va a hacer a continuación? Para que la persona no pierda el tiempo, las personas con autismo y sus familias no pierdan el tiempo y no se pierda esta plasticidad que les mencionaba yo hace un momento. También, y esto es regla para cualquier, para cualquier intervención, para cualquier eh, convivencia con cualquier persona, es que hay que partir de los intereses y fortalezas. Ya traemos ciertas cosas, hay que construir sobre ellas. Es muchísimo más fácil y respetando esos intereses y fortalezas, dándoles lo que les decía yo también hace unos momentos, ¿no? No vamos a normalizar, no vamos a cambiar, vamos a ir adaptando, vamos a ir cambiando para darle una funcionalidad y que esa persona tenga una mejor calidad de vida. Entonces, partamos de lo que ya tiene, de lo que ya trae, de lo que ya, donde ya está su atención, porque qué difícil jalar desde cosas que no llaman la atención o desde cosas que verdaderamente son muy difíciles para la persona con autismo. También cuando queremos cambiar conductas disruptivas, los decía yo hace rato en cuanto a la ecolalia, que en un tiempo se pensó que se tenía que eliminar y se les decía a los niños, no puedes no puedes repetir esa frase, ¿no? En lugar de prohibir, de eliminar, lo que tenemos que hacer es transformar, identificar qué función o qué estrategia está haciendo esa conducta disruptiva, qué le está dando a la persona. Y entonces ayudarle a adquirir una estrategia que cumpla esa función, pero que sea más aceptable socialmente, que sea menos disruptiva, que le permita interactuar mejor con otros, que le permita funcionar mejor en la vida cotidiana. Y nunca perder de vista, parece como muy evidente, pero no quiero dejar de mencionarlo, que todo lo que se haga, el objetivo final es que la persona tenga una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, hacia ahí es a donde tenemos que trabajar. Me gusta esta frase de el doctor Koegel, que también es otro de los fundadores de otra de las metodologías que estaba en la diapositiva de intervenciones, que él menciona que se requiere un equipo de profesionistas y familiares trabajando en conjunto para crear un plan y mantener un flujo de enseñanza y reforzamiento continuo. Lo que les decía yo hace un momento, no es posible que una sola persona intervenga en el cuidado de una persona con autismo, ¿no? Y también cuidar que no solamente los profesionistas tenemos todas las respuestas, ¿no? Cada quien tiene en su poder
esa habilidad para ir poniendo, ir juntando esas piezas del rompecabezas, ¿no? Entonces también no menospreciar la intervención de otras personas que forman parte de la vida de las personas con autismo. Y entonces, desde la aportación de cada uno, ir uniéndolas y irlas poniendo en favor de esta persona, pero justamente para ir buscando estas consistencias, ¿no? Que se haga una cosa un día y otro día una cosa diferente. Esta constancia, una y otra vez, esta persistencia es lo que va a ir ayudando a la persona con autismo a adquirir las habilidades que necesita o ir cambiando esas habilidades que ya tiene. Entonces, creo que también en lo personal, algunos objetivos que para mí han sido muy importantes a trabajar, a lograr, ¿no? Y que han abierto ventanas de oportunidades para trabajar y seguir mejorando las habilidades y mejorando la calidad de vida de las personas con autismo son estas cosas. Por un lado, la atención conjunta que les comentaba yo, ¿no? ¿De dónde iniciamos? ¿De dónde nos conectamos con una persona, con un niño con autismo? Pues a partir de la atención conjunta, de que podamos compartir el interés sobre un mismo objeto, sobre un mismo evento, y de ahí partir para jugar, para hablar, para interactuar. Todo lo que se va dando a nivel del lenguaje, todo lo que le vamos dando a la persona con autismo del lenguaje, pues que vaya enfocado a que sea funcional, ¿no? A lo mejor en un momento dado no vale la pena perder el tiempo enseñándole a la persona o el niño con autismo los medios de transporte cuando no puede decirle a su mamá que tiene hambre o que tiene sueño, ¿no? Entonces, siempre dirigir los objetivos hacia las cosas que van a ayudarle más en la vida cotidiana. Obviamente, en esta dificultad del uso social del lenguaje, pues obviamente también tenemos que dirigir nuestros esfuerzos hacia mejorar las habilidades sociales. Normalmente las personas adquirimos las habilidades sociales de manera espontánea a partir de cómo convivimos, cómo vamos conviviendo con otras personas. Pero como les decía yo hace un rato, parece que las personas con autismo necesitan que vayamos enseñando una por una de estas habilidades, ¿no? Entonces, para que verdaderamente puedan tener un sistema y una red de apoyo, y lo que nos hace humanos al fin y al cabo también es esta parte social, ¿no? Entonces, es crítico que trabajemos sobre ellas. Por otra parte, sobre la regulación emocional que les decía yo, ¿no? Una persona con autismo le tiene miedo o evita muchas experiencias porque no puede manejarlas, ¿no? Entonces, puede vivir en mucho berrinche, en mucho enojo, en mucho miedo. Entonces, también tenemos que atender esta parte emocional, esta parte de cómo me regulo para poder procesar la información y poder disfrutar lo que está haciendo en el día a día. Y eso solamente me lo va a dar lo que les decía yo hace ratito, la regulación sensorial, ¿no? Que mi cerebro pueda ir procesando toda la información que va recibiendo del mundo. Definitivamente, hoy fue una visión muy panorámica, ¿no? De todo lo que involucra el autismo, todo lo que nos falta por aprender, todo lo que ya también se sabe. Y quiero compartirles algunas personas, este es mi reconocimiento a muchas personas que he tenido la oportunidad de ir leyendo, de ir escuchando, que son punteros en diversos temas relacionados al autismo. Jutta Fried, que es la que propuso el tema de la coherencia central. Barry Prisant, que les decía yo hace ratito, es uno de los fundadores de una metodología que me gusta mucho, el modelo SEARCH. Está Simon Baron Cohen, que es también uno de los impulsores, de los principales impulsores con respecto a la investigación en torno a la teoría de la mente. Carol Wesby, que originalmente se dedicaba al estudio del desarrollo del juego, ahora lo ha enfocado al desarrollo del juego en personas con autismo y cómo el juego se vuelve una herramienta increíble para ir desarrollando habilidades con nuestros niños con autismo. Anabel Cornago, que es una mamá de un niño con autismo y que también se ha estudiado y se ha capacitado y ha ayudado a traducir las estrategias y la teoría en estrategias para el día a día, para los papás.
que van atendiendo a sus chiquitos con autismo. Lorna Wing, que aunque ya falleció, fue también una pionera en cuanto al estudio del autismo, mamá también de una persona con autismo, y que como psiquiatra fue la que fue agrupando estas características en intereses restringidos, comunicación social. Temple Grandin, que es una mujer con autismo y que además se ha dedicado, además del advocacy, de esta parte de la defensa de los derechos de las personas con autismo, de la visibilidad de las personas con autismo, pues también es puntero en la investigación. Serena Wider, que es una de las fundadoras de la metodología Floor Time, y pues obviamente que también ha creado una gran variedad de estrategias, se ha comprobado las estrategias que funcionan para interactuar y para jugar con niños con autismo. Y Lola Garrote, que se ha dedicado, que en los últimos años se ha dedicado al estudio de las mujeres con autismo. Parece ser que también hay diferencias importantes entre la forma que se manifiesta el autismo entre mujeres y hombres. Entonces, diferencias que no habíamos podido identificar, y nos estábamos quedando rezagados en esta identificación de mujeres con autismo porque se tienen características muy particulares y muy específicas, ¿no? Entonces, pues para adentrarse un poquito más en los temas, les recomiendo seguir a estas personas, ¿no? Entonces, pues agradecerles muchísimo su tiempo para compartirles estos aprendizajes que han sido una combinación de experiencias, una combinación de muchas horas leídas, de muchas horas de escucha, que estoy segura que también en unos años, incluso me atrevería a decir que incluso en algunos meses va a ir cambiando, ¿no? Se va a ir afinando. Lo que se sabe hoy, por cierto, es posible que el día de mañana, ¿no?, cambie. Entonces hay que estar muy presentes, hay que estar a la vanguardia y seguirnos motivando desde la perspectiva que vimos de los números, ¿no? Esta neurodiversidad cada día es más evidente y tenemos que aprender a hacer mejores contextos y mejores experiencias para la mayor cantidad posible de cerebros. Entonces, cerebros y corazones. Así que muchísimas gracias. Ahora me encantaría escucharlos. Aquí me hacen algunas preguntas. Quisiera leerles una. ¿A qué se debe el incremento de la prevalencia del autismo? Esto me parece súper interesante y desafortunadamente, como muchas de las cosas que dije hoy, no se tiene una certeza absoluta de por qué. Se tiene la idea, por una parte, de que tenemos mejores herramientas para detectar el autismo. Hay una mayor conciencia en la población en general también. En esta visibilidad se ha generado una mayor conciencia, ¿no?, de lo que es el autismo, cómo se manifiesta, ¿no? Y entonces ahora somos capaces de identificarlo de mejor manera. También está la posibilidad de que verdaderamente haya habido un incremento en la existencia de esta condición neurológica, que hay factores que no estamos viendo a nivel ambiental, a nivel genético, que lo están propiciando con mayor intensidad y con mayor frecuencia, ¿no? Entonces, todavía este es un área inmensa de investigación. Claro, sí, por favor. Mi pregunta es, tú al principio mencionaste que, o sea, que muchas veces no se sabe cómo, por qué, o sea, tu hijo nace con autismo o así. Mi pregunta es, o sea, porque tú mencionaste que muchas veces puede ser por el papá y por como genéticamente y así, pero si el papá realmente no tiene como que ninguna característica y no tiene autismo, ¿por qué se le podría, o sea, se da por el papá? Puede ser papá, puede ser la mamá. Hoy fue un ejemplo, pero parece ser que ahí es donde está la interrogante, ¿no? ¿Qué combinación de ese gen con otro gen
con qué factor ambiental fue lo que dio como resultado la presencia del autismo. No lo sabemos con certeza, ¿no? Exactamente qué gen combinado con qué factores da autismo. No tenemos aún una como receta de cocina que nos diga ante la presencia de estos factores de riesgo, entonces la persona va a presentar autismo. Claro, pero tú no crees que puede ser también que los afecte por alcoholismo, tabaquismo, drogadicción. Definitivamente. Definitivamente hay algunas corrientes también de investigación que están viendo qué tanto ese tipo de factores también incrementan la prevalencia o el riesgo de que haya la presencia de autismo. Sí, entra dentro de los factores Pero todavía no se ambientales. sabe. No se sabe con exactitud, ¿no? Por supuesto, esas condiciones incrementan el riesgo. Eso sí se sabe, ¿no? Okay. Cuestiones que afectan todas las condiciones o todos los factores que afectan un cerebro en desarrollo, por supuesto que son factores de riesgo para el autismo. Aunque sea que, no sé, el papá sea el que sea, no sé, de drogadicción, aunque no sea que la mamá, porque la mamá, pues obviamente es la que está embarazada, afecta o no, o tiene que ser a fuerzas de la mamá. Específicamente en el tema, bueno, en cuanto a que sea la mamá o sea el papá, Ujú. no, tampoco se tiene con claridad. Okay. Si es una herencia más del lado de las mamás o del lado de los papás, eso tampoco se tiene claridad. Ya, gracias. No, o sea, ¿Cuál crees que es como los primeros indicadores que te pueden como llevar a pensar que un niño, tu hijo o el que sea como que tiene autismo? O sea, ¿cuáles son como las primeras características que podría presentar que te lleven a como empezar el diagnóstico? Buenísima pregunta. La atención conjunta, lo que platicábamos. Desde muy pequeños, los niños tienen la capacidad de entablar este contacto visual y esta atención con sus mamás, ¿no? O con sus cuidadores primarios, ¿no? Esta habilidad de, incluso antes de las palabras, esta capacidad de ver un objeto, voltear a ver a su mamá y regresar al objeto indicándole de, mira mamá, este osito que me llamó la atención. Es clarísimo, o bueno, para los especialistas es muy claro, ¿no? Este conjunto de 3 elementos no se va dando, ese es uno de los indicadores principales. En la parte del procesamiento sensorial también que les mencionaba yo, también bebés que lloran mucho y que no hay como una causa tan evidente, ¿no? Que en determinados lugares, que en determinadas posiciones lloran mucho, también es un foquito, es un factor de alerta. El contacto visual como tal, las licenciadas en comunicación humana sabemos que es uno de los hitos de desarrollo también más temprano, ¿no? Entonces, la falta de ese contacto visual en un bebecito, pues es un foco de alerta muy, muy grande. Yo te diría estos elementos principalmente. ¿Cuál crees que es la mejor forma de comunicarnos con ellos? Porque como comentaste, o sea, es una forma diferente de ser un humano. De procesar, claro. Hay muchos elementos, no hay una receta de cocina, como dijimos, ¿no? Esta parte de la diversidad, no hay una receta de cocina, pero algunas estrategias que se han demostrado que son, que facilitan muchísimo la comunicación con con personas con autismo, es ir acompañando la comunicación verbal, que la comunicación verbal se pierde, ¿no? La decimos y se fue. Entonces, ir acompañando la comunicación verbal de información visual, de imágenes, de pictogramas, de gestos, del objeto como tal cual, facilita muchísimo la comunicación, ¿no? Porque esas cosas permanecen. En cuanto a la comunicación verbal que les decía yo, desaparece en el momento que la emitimos, los elementos visuales permanecen. Entonces, si la persona con autismo no tuvo la oportunidad de procesar y entender a nivel auditivo lo que se le estaba diciendo, a lo mejor estos elementos visuales le ayudan a entender, a iniciar a entender estos elementos. ¿Ok? Gracias. Adelante.
Bueno, al final mencionaste que hay como una investigación de que hay como diferencias, no, características que se presentan como en mujeres y hombres y que están identificando como las características, ¿cuáles son, cuál es la diferencia? Por ejemplo, voy a decir a lo mejor algo muy cliché, muy socialmente aceptable, o que aceptamos como socialmente. Las niñas tienden, ¿no?, a intereses como las princesas, los unicornios, y siempre las damos como normales, ¿no? Como aparentemente normales. Si les fascina el tema de una película de princesas y quieren su lonchera y quieren su mochila y quieren ver la película 1525 veces, ¿no? Lo tomamos como muy natural. Y ahora se sabe que puede ser un indicador dentro de estos que decíamos de los intereses muy repetitivos o muy intensos, ¿no? Eso es en las niñas muy pequeñas, ¿no? Pero les digo, estoy dándoles un ejemplo muy específico, pero en esas como cuestiones que socialmente veíamos como normales, nos vamos dando cuenta que en determinadas poblaciones en realidad nos estaban dando indicadores de autismo. Otro, por ejemplo, es niñas que a lo mejor, les decía yo al principio, ¿no? El autismo se hace presente desde la niñez, sin embargo, muchas veces se enmascara, y en las mujeres pasa mucho esto. Van avanzando durante la primera infancia, y cuando llegados a lo mejor a la secundaria o a la adolescencia, ya las demandas sociales se incrementan, ¿no? Ya la convivencia y las relaciones con otras personas se vuelven más complicados, y entonces ahí sí se hace muy evidente que esta persona no tiene las herramientas para enfrentarse a esas relaciones, ¿no? Entonces, son algunos ejemplos. Claro, sí. Ok, sí, pero digamos, por ejemplo, eso de que se obsesionan como con una princesa o una película, ¿no sientes que eso es algo que llega a pasar como aún en personas que no tienen autismo? Claro, O sea, por ¿cómo haces supuesto. como para diferenciar, o sea, al menos que sea como una obsesión de muchos años? Claro, entonces ahí es donde entra esta parte de un solo síntoma, ¿no? No es un diagnóstico Sí, completo. claro. Hay que explorar qué más hay, ¿no? ¿Qué otras cosas van haciendo? Podemos ir palomeando que dices, pues sí, se pueden explicar por un diagnóstico de autismo. Lo que también, algo importantísimo y me parece muy interesante, es que se están dando cuenta que muchas de las pruebas estandarizadas que utilizamos para diagnosticar autismo no toman en cuenta estas diferencias poco más sutiles en las mujeres. Entonces, ya también están empezando a haber cambios en los parámetros para poder hacer un mejor diagnóstico. Hay mucha investigación al respecto. Se está empezando a abrir esta investigación al respecto. Sí, claro, Y adelante. ya cuando tienes el diagnóstico, ¿cuáles son o es el tratamiento como que ha tenido mejores resultados o qué se hace ya después de eso? Tiene un proceso complicado, viene un proceso muy personal, ¿no? De cada familia, de cada persona. Lo ideal es empezar esa búsqueda, ¿no? De qué hay cerca, qué hay cerca de mi contexto como familia. ¿Cuál de las metodologías me va proponiendo los objetivos que también como familia necesitamos cubrir más urgentemente, ¿no? Entonces también ahí no hay una receta de cocina, ¿no? Cada familia va haciendo su propia secuencia de cómo ir trabajando. Lo ideal es que lo más pronto posible cuenten con mucha información, con muchas opciones, para entonces ir decidiendo qué es lo que más va a tener impacto sobre la vida cotidiana, ¿no? Sobre las mayores áreas de dificultad, tanto para la persona como para su familia. O sea, pero puede ser o psicológica, ocupacional, de lenguaje. Pero lo que ¿Varía? habíamos mencionado también, lo importante es que sea multidisciplinaria. Ok. Ya sobre ese diagnóstico, el diagnóstico nos va a ayudar también a identificar cuáles son las áreas prioritarias, ¿no? Y entonces, en algunos niños será la parte del lenguaje, en algunos niños será la parte sensorial, en algunos niños será la parte conductual. Entonces, sobre ese diagnóstico se identificará quién va primero, ¿no? O quién va con más urgencia. Y entonces, ahora sí, el que va a llevar la batuta. ¿Y el profesional que hace el diagnóstico qué es? O sea,
de que Esa es una excelente pregunta. En México tenemos esa dificultad porque no hemos legislado completamente quién hace el diagnóstico. Lo ideal es que, insisto, que sea un equipo multidisciplinario que cuente con un neurólogo, que cuente con un psiquiatra, que cuente con una licenciada en comunicación humana, que cuente con un psicólogo. Entonces, entre más profesionistas intervengan en esa evaluación, el diagnóstico se puede dar con muchísima mayor certeza. Adelante. Yo tengo otra pregunta. ¿Tú qué recomendación darías? Pues porque supongo que cuando el niño o la niña tiene autismo, pues tiene a su sombra y tiene a su familia que lo cuidan, pero va a haber un momento donde pues el niño, no sé, tal vez ya no tenga sombra y pues su familia ya no tenga la capacidad para poder cuidarlo, claramente. Entonces, ¿tú qué recomendarías? O sea, obviamente la familia siempre lo va a cuidar, o sea, tíos, primos, lo que sea, pero pues, ¿qué recomendaciones tú darías para cuando los papás del niño con autismo ya no puedan? O sea, y ponte que el niño no, o sea, o la niña no tiene hermanos, o sea, pues, está difícil. ¿Qué recomendación darías para cuando ya el niño sea adulto y sea más difícil de poder cuidarlo? Acabas de abrir la puerta a un tema, también podríamos hablar horas enteras Ujú. acerca de qué pasa también cuando llegamos a la adolescencia y a la vida adulta. Em, lo ideal es que antes que lleguemos a esa edad, ya hayamos hecho un gran trabajo y hayamos ido disminuyendo las áreas de dificultad, las áreas de oportunidad de la persona con autismo, em, para que justamente cuando llegue a la vida adulta no requiera de tantos apoyos, que pueda ser lo más independiente posible. Hay muchas veces que eso no es posible, tanto por la historia de desarrollo de esta persona, como por también el límite que el mismo autismo va poniendo, ¿no? Entonces, no, tampoco hay una receta para qué hacer, pero lo ideal es contar con un sistema de apoyo. Tú ya lo mencionaste, ya dijiste quiénes son los ideales de esa red de apoyo, ¿no? No una sola persona, la familia, pero también qué profesionistas pueden ir acompañando. Hay profesionistas que se encargan y que acompañan específicamente la vida adulta de las personas con autismo. Son pocos, ahí hay mucha área, todavía también mucho campo de trabajo. Obviamente también hay familias con autismo o personas con autismo que les ha funcionado muchísimo vivir con otras personas con autismo, ¿no? Y empezar a generar estas como comunidades en donde todos se cuidan y se van apoyando y van siendo lo más independientemente posibles, ¿no? Hay muchas opciones. Yo insisto, lo ideal es que antes de llegar a ese punto se pueda haber trabajado lo más posible, que la persona haya adquirido la mayor cantidad de habilidades posibles y las que no, irlas apoyando, irlas compensando a partir de redes de apoyos entre familiares y profesionistas. Gracias. Hola. Hola. ¿No se escucha? No, no sé. Bueno, yo tenía una pregunta. Es que pues luego está como muy, o sea, por personas que no son del campo, o sea, se piensa justamente que pues el autismo es como malo, ¿no? O que es una enfermedad o que eh, pues no es justamente parte de la diversidad como todas las personas somos, sino pues que es algo malo, ¿no? Y pues esto igual hace que en las empresas o en lugares de trabajo que podrían suponer para estas personas ya como adultos, pues sea como un rechazo, ¿no? O sea, Por supuesto. eh, eh, ¿tú qué dirías, o sea, como al respecto de eso, ¿no? O sea, porque incluso entre médicos, ¿no? O sea, se ve como, no, pues es que eso es una discapacidad o eso es una enfermedad, ¿no? Pero cómo, o sea, cómo trabajas eso, o sea, en la vida diaria, ¿no? O sea, porque pues, o sea, nos convivimos con personas que no son de nuestra carrera, ¿no? Eh, o sea, ¿cómo les hace saber que solo es una expresión más de la diversidad y que no es algo
pues, ajá, o sea, malo ni nada, o sea, sino, y, ajá, o sea, ¿cuál sería como tu recomendación? El conocimiento es poder. Entonces, entre más nos capacitemos, más nos informemos y sepamos traducir esa información que vamos adquiriendo como profesionistas, la podamos ir desmenuzando para en las diferentes áreas en las que nos desenvolvemos, incluso hasta en la familiar, ¿no? Y podamos ir abriendo estas conversaciones y estos espacios como el del día de hoy, que es un verdadero privilegio, podemos ir generando ese cambio a nivel social, ¿no? Hay que partir de lo que es directo a nosotros, nuestros entornos de trabajo, nuestros entornos familiares, nuestros entornos sociales, ir generando a través de nuestras conversaciones este cambio de perspectiva en cuanto al autismo y en cuanto a muchas condiciones y en cuanto a la discapacidad en general, Sí. ¿no? Y en cuanto más información, cuanto más preparados estemos, ¿no? Vamos a tener también como más herramientas para ir cambiando esas barreras, ¿no? Para ir tirando esas barreras y para ir cambiando esas perspectivas que otras personas con menos información tienen. Entonces, el conocimiento creo que es la mayor estrategia que tenemos a nuestro favor para poder ir cambiando esos aspectos. Igual, bueno, tenía una última Claro. pregunta. Ya cuando la persona con autismo ya es un adulto o una adulta, pues, o sea, van a haber áreas que, pues, probablemente, o sea, se queden, Por supuesto. o sea, que no pueda, o sea, es que no entendí muy bien cómo le haces para que o sea, bueno, sí lo entendí, pero de alguna forma no me quedó como tan estructurado, o sea, que haya ciertas conductas que la persona, o sea, pues no las tienes que normalizar, o no tienes que hacer normal a la persona, sino las adaptas, ¿no? O sea, que si repite tanto ciertas palabras, pues que sean palabras que sean funcionales para su vida, ¿no? O algo así, pero igual cuando llega a la etapa adulta, o sea, esas mismas habilidades que va adquiriendo, o sea, sí se establecen o sea, durante el tiempo. Hay que acordarnos que nuestras habilidades las vamos poniendo en diferentes contextos y cada contexto implica un reto. Si es un reto que puedo alcanzar, pues o más bien que en donde tengo las estrategias para alcanzar ese reto, voy funcionando, voy logrando eh, eh, vivir de manera tranquila en ese contexto. Pero si las demandas superan ese nivel de habilidades que tengo, o me faltan estrategias para poder atender esos retos que me pone el contexto, pues necesito volver a aprender, ¿no? Y es lo mismo con cualquier persona, ¿no? Cuando estamos enfrentados a un trabajo nuevo, un país nuevo, un círculo social nuevo, tenemos que adquirir nuevas habilidades y eso no cambia para una persona con autismo, ¿no? Cada vez que se enfrente a un reto nuevo, a un contexto nuevo, pues va a tener también que adquirir habilidades nuevas. A lo mejor ya no con el mismo nivel de reto que tenía al principio, ¿no? A lo mejor ya nada más me falta un poquito, aprender un poquito de esto. Y entonces es muchísimo más fácil que llegue al nivel de éxito que buscamos, ¿no? Si el contexto cambia muchísimo, pues entonces sí va a necesitar aprender muchas más cosas, ¿no? Pero insisto, hay que verlo también desde cómo lo manejamos nosotros, cómo manejamos nosotros la transición a la vida adulta, cómo manejamos nosotros la transición a vivir en un país diferente, cómo cambiamos, también cómo manejamos nosotros cambios cuando nos casamos, nos divorciamos, tenemos nuevos amigos, etcétera, ¿no? Aplica exactamente igual para las personas con autismo. Gracias a ti. Adelante. Sobre el tema de las mujeres o niñas con autismo, ¿qué opinas de los estudios que hablan sobre que se pueden mascarar con otros trastornos mentales o de personalidad, como obsesivo-compulsivo, como depresión, ansiedad? O sea, que realmente es un autismo como enmascarado por eso. Completamente. ¿Qué opinas de eso? Sí, ¿Sí? Híjolas, es un súper reto, es un gran reto. Insisto, cada año, cada día tenemos que ir
los especialistas, los profesionistas, tenemos que ir afinando nuestro ojo clínico para poder hacer esa diferenciación de cosas que se parecen. Qué bueno que las mencionaste, no las incluí, pero justamente también tienes toda la razón. Todos estos, la depresión, el trastorno obsesivo compulsivo, comparten características y rasgos con el autismo, o también existen en combinación con el autismo, ¿no? Entonces, definitivamente también hay muchas cosas que no sabemos y que no hemos logrado diferenciar con absoluta claridad o definir qué fue primero, esto o el otro, ¿no? Entonces, sí, definitivamente ahí todavía tenemos mucha investigación faltante. Necesitamos adquirir mucha experiencia, mucho ojo clínico para poder ir manejando esas pequeñas sutilezas y acompañarnos de otros que también nos ayuden como profesionistas y acompañarnos de otros que nos vayan ayudando también. Lo que no veo yo, pues a lo mejor mi colega ve, ¿no? Entonces, para poder hacer diagnósticos muchísimo más certeros e intervenciones mucho más tempranas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por su tiempo. Me encantó este espacio. Agradezco muchísimo a la Universidad de las Américas por abrirme esta oportunidad y pues quedo a sus órdenes. Gracias. Que tengan linda tarde.